El 1 de julio de 1997, el Departamento de Policía de Oakland, en California, recibió una llamada sobre un grave incendio en la zona. El fuego había destruido casi por completo la casa, con solo un gran armario milagrosamente intacto. Nadie podía imaginar que dentro de ese armario se ocultaba una verdad espeluznante. Lo que parecía un incendio ordinario reveló un secreto aterrador que conmocionó a toda California. Antes de sumergirte en la historia de hoy, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros últimos videos. En una tranquila noche del 1 de julio de 1997 en Oakland, California, la policía local estaba en su turno habitual charlando y escuchando las noticias de la radio, cuando de repente el teléfono sonó con urgencia. En la línea, una voz aterrorizada reportó un incendio grave en una casa en un estrecho callejón. Inmediatamente, camiones de bomberos y patrullas de policía recorrieron las desiertas calles con sus sirenas resonando y luces rojas y azules parpadeando, despertando al tranquilo vecindario. Al llegar a la escena, el espectáculo era aterrador. Las llamas rojas, como un monstruo gigante, devoraban furiosamente la casa. Los vecinos, con rostros tinados y enrojecidos por el calor, trataban desesperadamente de rescatar a la dueña de la casa, Stevie Ayman, una mujer de 52 años. Después de una búsqueda, encontraron a Stevie cerca de una ventana, su cuerpo quemado por las llamas y extremadamente débil. El dolor en el rostro de la mujer era un claro testimonio del horror del incendio. La policía y los vecinos trabajaron juntos con todas sus fuerzas para rescatar a Stevie del fuego. Las graves quemaduras afectaron aproximadamente el 15% de su cuerpo y su estado empeoraba rápidamente. Los bomberos colocaron a Stevie en una camilla de urgencia y la llevaron rápidamente al hospital más cercano. Todos miraron con ansiedad cómo partía la ambulancia, profundamente preocupados por el destino de esta desafortunada mujer. El feroz incendio había arrasado con la casa de Stevie Ayman, destruyendo casi todas sus pertenencias. Las llamas también causaron la muerte de sus dos leales perros. La casa quedó reducida a marcos de ventanas vacíos, paredes quemadas y un caos de cenizas y escombros. Cuando Stevie regresó del hospital, la escena frente a ella era trágica. Sus pertenencias se habían reducido a cenizas y los objetos de la casa eran ahora pilas de carbón y metal oxidado. El indescriptible dolor de la pérdida era evidente en los ojos de Stevie, llenos de desesperación al mirar los restos de su propio hogar. Los vecinos a su alrededor, llenos de simpatía y compasión, hablaban constantemente sobre la causa del incendio. Algunos especulaban que podría haber sido un accidente inesperado, mientras que otros temían alguna negligencia que hubiera llevado al desastre. En contraste con las especulaciones, Stevie no creía que el incendio fuera accidental y sabía la verdadera causa de las llamas. Cuando la policía y los bomberos llegaron a la escena para investigar la causa del incendio, encontraron a Stevie Ayman en un estado de agotamiento y angustia. A pesar de sus dolorosas quemaduras, se mantenía muy resiliente. Stevie comenzó a proporcionar a la policía información importante sobre el incidente. Stevie era una residente desempleada de una zona problemática de la ciudad. Recientemente, había decidido enfrentarse a la delincuencia y la actividad de drogas desenfrenadas en su vecindario. Relató que había usado su cámara para grabar actividades sospechosas desde la ventana de su casa. Los videos que recopiló capturaban escenas de traficantes de drogas intercambiando mercancías junto con otras transacciones y actividades delictivas. Envió estos videos directamente a la policía con el objetivo de proporcionar pruebas y ayudar en sus investigaciones. Con una actitud decidida, Stevie afirmó que los criminales sabían de sus actividades y que el incendio fue un acto de venganza en su contra. Pensaron que si yo moría, sus negocios de drogas serían más limpios, dijo Stevie, enfatizando sus sospechas sobre el motivo de los perpetradores.
Los investigadores quedaron desconcertados por la contundente afirmación de Stevie. No podían encontrar de inmediato una conexión clara entre el incendio y los traficantes de drogas que mencionaba. Sin embargo, cuando se publicaron los resultados iniciales de la investigación, se confirmó que el incendio había sido provocado. Antes de que las llamas destruyeran la casa de Stevie Ayman, las autoridades habían descubierto 2 bombas colocadas en secreto afuera de su casa. Aunque estas bombas no detonaron, eran una clara señal de que Stevie había sido objetivo de los traficantes mucho antes de que ocurriera el incendio. Ambos descubrimientos de bombas fueron reportados e investigados, pero la evidencia y la información recopiladas no fueron suficientes para arrestar a ningún sospechoso. Con pruebas que indicaban un ataque deliberado, los investigadores decidieron no solo determinar la causa del incendio, sino también llevar a cabo una investigación exhaustiva para aclarar el caso. Sin embargo, en cuanto la policía comenzó su investigación sobre el incendio, Stevie Ayman, de 52 años, reaccionó de manera sorprendente. El entusiasmo y la determinación de los investigadores parecían serle incómodos. La policía se sintió perpleja y confundida cuando ella les pidió que detuvieran la investigación y no volvieran a buscarla. Stevie explicó que se sentía acosada y creía que los criminales ya no tendrían la capacidad de realizar más ataques. Firmemente expulsó a la policía de su hogar y cerró la puerta de golpe. Los agentes, parados afuera, se miraron entre sí con desconcierto. Poco antes de eso, ella había mostrado una fuerte indignación hacia los traficantes. Pero ahora, cuando la policía prometió investigar y encontrar a los responsables del ataque, ella se mostraba enfadada y les impedía activamente continuar. La clara contradicción en sus acciones generó sospechas entre los investigadores. Al marcharse, Stevie se quedó tras la puerta respirando con alivio. Su frente estaba empapada en sudor y su rostro mostraba signos de estrés y preocupación. Claramente, no quería que la policía siguiera acudiendo a su hogar e indagando más en el caso. Esto se debía a que temía que los secretos que ocultaba fueran descubiertos. Entonces, ¿qué estaba ocultando Stevie Ayman? Después del incendio, la historia de Stevie Ayman se convirtió rápidamente en el centro de atención pública. Los dolorosos detalles de su vida, junto con las imágenes de la casa destruida, despertaron un gran interés en la comunidad. Personas de todas partes se unieron para donar dinero y artículos para ayudarla a reconstruir la casa destruida y a comprar nuevos perros, con el fin de aliviar su dolor. Ante el inmenso interés público, las autoridades se sintieron aún más decididas a encontrar al culpable responsable del incendio en la casa de Stevie. Para agilizar la investigación, el gobernador del estado decidió ofrecer una recompensa sin precedentes de $50, cero por cualquier información valiosa que pudiera ayudar a resolver el caso. Sin embargo, lo que desconcertó a todos fue que, a pesar de la generosa recompensa, la policía no recibió ninguna información del público. Este silencio era difícil de explicar y dejó a los investigadores perplejos. La gran recompensa debería haber atraído la atención y alentado a las personas a presentarse, pero la realidad fue completamente opuesta. Poco después de que el incendio en la casa de Stevie Ayman captara la atención pública, ocurrió un evento extraño. A solo unas millas al sur de Oakland, en un pequeño pueblo llamado Scottsdale Valley, un pariente de Stevie envió un informe inesperado a las autoridades locales, denunciando un caso de persona desaparecida. Leota Belleville, hermana de Stevie, se sentía profundamente preocupada y percibía que algo estaba mal tras leer las noticias sobre el incendio en la casa de su hermana. En su reporte, reveló un detalle impactante para los investigadores. Según Leota, en la casa quemada no solo estaban Stevie y 2 perros. Esta revelación dejó a la policía desconcertada, provocando una serie de preguntas urgentes. La policía pronto se dio cuenta de que la información de Leota podría ser la clave para resolver el caso. Con este nuevo giro,
la investigación se volvió mucho más intensa y compleja. Los investigadores comenzaron a sospechar que el incendio no era solo un caso de incendio provocado, sino que podría estar ocultando un secreto mucho más siniestro. La revelación de Leota era impactante. Otra persona, Sarah Michelle, la propia hermana de Leota, había estado viviendo en la casa con Stevie durante mucho tiempo. Leota confirmó que Sarah había vivido allí por un largo periodo, lo cual fue verificado por varios vecinos de la zona. Los vecinos recordaron haber visto a Sarah por las ventanas y durante algunas visitas, pero nadie prestó mucha atención a su presencia. Cuando la policía le preguntó a Leota por qué no había visitado a Stevie en el hospital, Leota afirmó que la mujer que habían rescatado y protegido no era Stevie. La afirmación de Leota conmocionó a los investigadores. En ese momento, se dieron cuenta de que nunca habían verificado la identidad de la persona que rescataron y con quien habían colaborado durante toda la investigación. Desde el principio, habían creído todo lo que la supuesta Stevie les había dicho. La policía decidió retomar la investigación desde cero, enfocándose en la mujer que se hacía pasar por Stevie Ayman y revisando todos los detalles para esclarecer el misterio del caso. Al investigar desde una perspectiva diferente, pronto descubrieron que las hermanas Sarah y Stevie habían vivido juntas en esa casa durante 20 años. Otros hermanos aportaron información adicional sobre Sarah, describiéndola como una persona terca y excéntrica. Sarah solía robar las pertenencias de Stevie e incluso había fingido ser ella en ocasiones para acceder a sus cuentas personales. Con esta información, la policía determinó que era necesario registrar la casa. Obtuvo una orden judicial para investigar la propiedad de Stevie y Sarah, a pesar de las fuertes objeciones de la mujer que vivía allí. Esa tarde, la policía llegó con perros de búsqueda. Cuando tocaron la puerta, la mujer que decían ser Stevie abrió. Se mostró muy reacia a permitir que la policía entrara en la casa. Sin embargo, al presentarle la orden de registro, no tuvo más remedio que dejarles pasar. La casa estaba aún en reparación, con todo esparcido y desorganizado, lo que dificultaba la búsqueda. La policía y los perros de búsqueda recorrieron cada rincón de la casa. De repente, uno de los perros comenzó a ladrar intensamente en una esquina. La policía se apresuró hacia el lugar, mientras el perro seguía señalando. Frente a ellos había un refrigerador envuelto con cinta y casi completamente chamuscado. Los detectives abrieron cuidadosamente el refrigerador y lo que encontraron adentro los horrorió. Dentro del refrigerador había un cadáver en estado de descomposición avanzada, cubierto de gusanos y emanando un fuerte olor a putrefacción. El cuerpo era el de Stevie Ayman, la verdadera dueña de la casa. Los investigadores estaban atónitos y conmocionados por este descubrimiento. Se dieron cuenta de que habían sido engañados todo el tiempo. Entonces, ¿quién era realmente la mujer que tenían frente a ellos? La persona que se hacía pasar por Stevie Ayman era, en realidad, Sarah Michelle, la hermana biológica de Stevie. Sarah había estado fingiendo ser su hermana para encubrir sus propios actos criminales. Sarah era la menor de 5 hermanas, con una personalidad difícil y dura. No se llevaba bien con nadie, excepto con Stevie. Stevie, siempre gentil y con amor incondicional, había soportado los desagradables hábitos de Sarah y a menudo cedía para evitar disgustar a su hermana. Cuando Stevie se mudó a vivir sola, Sarah decidió seguirla. Las dos hermanas vivieron en una pequeña casa en Oakland, donde su vida parecía ser armoniosa. Mientras Stevie se encargaba de todo en la casa, desde limpiar, cocinar, hasta ganar dinero para sostener a ambas, Sarah simplemente se quedaba inactiva, sin mover un dedo. El escaso dinero de apoyo de Stevie no era suficiente para cubrir los gastos de Sarah. Continuamente la acosaba e incluso obligaba a Stevie a tomar más trabajos para mantenerla. Así, durante décadas, mientras Sarah entraba en sus 40 años, no hacía nada más que disfrutar de un estilo de vida lujoso financiado por su hermana. Con el tiempo, Stevie se fue agotando,
tanto física como mentalmente. Vivir con Sara se había vuelto una carga insoportable. La hermana gentil y paciente de antes había desaparecido, reemplazada por una Stevie cansada y agotada, quien había soportado la responsabilidad de mantener a su problemática hermana durante años. Después de muchas noches sin dormir, Stevie tomó una decisión final. Era momento de que Sara se las arreglara sola y asumiera la responsabilidad de su propia vida. Stevie necesitaba tiempo para cuidar de sí misma y recuperar la paz que había perdido por tanto tiempo. Cuando Sara escuchó estas palabras de su hermana, pareció enloquecer. Su rostro se retorció de ira y sus ojos se llenaron de odio. Empezó a destrozar cosas, gritando de rabia y cargó contra Stevie, empujándola. Sara acusó a su hermana de ser egoísta por solo pensar en sí misma. Es hora de que te encargues de ti misma, Sara. No puedo seguir manteniéndote así para siempre. Necesito vivir mi propia vida, dijo Stevie, su voz tranquila pero sin la paciencia de antes. Las palabras de Stevie solo enfurecieron más a Sara. Incapaz de controlar su furia, Sara destruyó los muebles, rompiendo todo a su alcance. En un arrebato de ira, Sara se abalanzó sobre Stevie. Con los ojos encendidos de rabia, se acercó a su hermana y la amenazó: «Si te atreves a cortar mi mesada, te mataré». Stevie, exhausta de haber sostenido a su hermana durante media vida, ignoró la amenaza. Se levantó con cansancio, sacudió sus manos y le dio la espalda, dejando a Sara ardiendo de ira tras ella. Stevie no se dio cuenta de que esta vez Sara no estaba haciendo amenazas vacías. Sara estaba realmente decidida a acabar con la vida de su hermana. Inmediatamente, Sara se dirigió a la cocina con los ojos llenos de intención asesina y tomó un cuchillo afilado del cajón. Sara irrumpió en la habitación de Stevie con una determinación aterradora. Stevie, sentada en la habitación, estaba completamente ajena al peligro inminente. Sin darle a su hermana la oportunidad de reaccionar, Sara la atacó violentamente, cada puñalada cargada de odio. Stevie murió en cuestión de segundos. Su cuerpo cayó al suelo frío, mientras la sangre se esparcía por todas partes. Sara, cubierta de sangre, se quedó allí, respirando con fuerza, sin lágrimas, sin remordimientos. Miró el cadáver de Stevie y sonrió con satisfacción. Después de matar a su hermana, Sara ordenó de inmediato un refrigerador grande, lo suficientemente espacioso para contener el cuerpo de Stevie. Una vez que colocó a Stevie dentro del refrigerador, lo envolvió con cinta adhesiva para contener el olor de la descomposición. El cuerpo de Stevie quedó oculto en la casa y Sara comenzó una extraña farsa: se convertiría en Stevie. Sara explotó el parecido físico y los hábitos entre las dos hermanas para ejecutar su oscuro plan. Continuó viviendo como si fuera Stevie, respondiendo las preguntas de los vecinos y participando en actividades diarias que solo Stevie solía hacer. Hizo que los vecinos creyeran que Stevie seguía viva, cuando en realidad la pobre mujer había sido asesinada y ocultada en el refrigerador sellado con cinta. Pero Sara sabía que la muerte de Stevie no podría ocultarse para siempre. Temiendo que eventualmente descubrieran el cuerpo de su hermana, Sara elaboró en secreto otro plan. Decidió provocar un incendio en la casa, con la intención de destruir todas las pruebas de su crimen. Creía que el refrigerador y el cuerpo de Stevie se reducirían a cenizas y que su crimen nunca sería descubierto. Pero lo que Sara no anticipó fue que el refrigerador con el cuerpo de Stevie no se destruyó por completo. El destino demandó que Sara pagara el precio. El refrigerador, con su aterradora verdad en su interior, se convirtió en la prueba condenatoria de su cruel crimen. Sara finalmente se vio obligada a admitir su horrible acto. El 23 de julio de 1997, después de semanas de investigación e interrogatorios, la policía acusó oficialmente a Sarah Mitchell del asesinato de su hermana, Debbie Ayman. La noticia se propagó rápidamente, conmocionando no solo a la familia, sino también a la comunidad donde las dos hermanas habían vivido pacíficamente durante muchos años.
El juicio de Sara tuvo lugar en noviembre de 2000, donde los fiscales expusieron toda la espantosa verdad. Argumentaron que Sara mató a Stevie no solo por conflictos familiares, sino principalmente para apoderarse de los bienes de su hermana. La avaricia y los celos de Sara la impulsaron a planear el asesinato de la hermana que una vez la había amado profundamente, y luego a hacerse pasar por Stevie para continuar disfrutando del dinero que su hermana había ahorrado a lo largo de su vida. El 21 de noviembre de 2000, el jurado tomó poco tiempo en emitir su veredicto. Sarah Mitchell fue declarada culpable de asesinato en primer grado, una sentencia severa para el brutal crimen que había cometido. Sin una lágrima o una palabra de remordimiento, Sarah permaneció en silencio en la sala del tribunal, enfrentando su destino predeterminado. En la sentencia, a pesar de soportar el inmenso dolor de la trágica muerte de Stevie, la familia de Sarah no quería presenciar otra pérdida. Unánimemente solicitaron que el tribunal se abstuviera de imponer la pena de muerte a Sarah. Un miembro de la familia habló entre lágrimas en el tribunal. Ya hemos sufrido bastante. Si el tribunal le quita la vida, será otro puñal en el corazón de nuestra familia. Las súplicas de la familia conmovieron la sala. Finalmente, el juez decidió en contra de la pena de muerte y en su lugar sentenció a Sarah a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sarah Mitchell, quien alguna vez vivió bajo el cuidado de su amorosa hermana, ahora enfrentaba largos, interminables días en prisión, confrontando la culpa de sus propias acciones. Gracias por escuchar el caso de hoy. No olviden dar me gusta, suscribirse y estar atentos para más casos impactantes en nuestro canal.